bienvenidos al Club de los Viernes. Tenemos que hablar de justicia, un tercer poder que está más que nunca en la picota, denostado, asaltado, con políticos infames tratando de mangonear en él y con un Estado cada vez más desprotegido ante la deriva liberticida y totalitaria de un gobierno que ha puesto toda su maquinaria a funcionar para ocupar y desgastar las instituciones. Lupe Sánchez es abogada, articulista en The Objective y colaboradora en Herrera en COPE. Lupe, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a vosotros por invitarme. Antes de entrar en arena en casos concretos e ir a lo específico, en general, estamos viviendo una erosión y un desguace del Estado de Derecho absolutamente excepcional. Sí, yo tengo 45 años, que no me importa decir cuál es mi edad, Está bien. y desde que tengo uso de razón y sobre todo desde que me he interesado por la política, no recuerdo nada igual. Mira que hemos visto tropelías, todos recordamos aquel Montesquieu ha muerto de Alfonso Guerra, pero hay que decir que en comparación con lo que está ejecutando el gobierno de Pedro Sánchez en tan corto espacio de tiempo, además, y con una mayoría tan exigua, no tiene parangón, no tiene parangón. Y es muy preocupante. Yo tengo que decir que soy una persona patológicamente optimista, pero la deriva de los últimos meses, digamos que desde los estados de alarma hasta aquí, me tiene muy, muy preocupada. Con nocturnidad y alevosía se aprueba la despenalización del delito de sedición para contentar a Junqueras y a Rufián y de alguna manera dejar libres de toda mácula a los golpistas catalanes. Esto también es una desgracia novedad, ¿no? Desgraciada Sí. novedad. Así es. Mira, esto tiene, la despenalización de la sedición tiene muchas aristas. La primera, como bien has dicho, es modificar el Código Penal para esta vez ya no introducir un delito con nombre y apellido, sino precisamente para garantizar la impunidad a unas personas con nombre y apellidos. Esto es algo que en derecho se llama derecho penal de autor. Es una figura jurídica infame, propia de regímenes totalitarios. Uno de los motivos por los que los seres humanos nos organizamos a través del Estado fue precisamente para, primero, convertirlo en garante de nuestros derechos y libertades, cediéndole el uso legítimo de la violencia. Y el Estado ejerce la violencia de forma legítima a través del derecho penal, el ius puniendi. Cuando el Estado utiliza el derecho penal de manera ideológica y en lugar de dedicarse a castigar conductas o hechos al margen de quien los haya cometido, es decir, da igual que sea rico, pobre, guapo, feo, alto o bajo, si tú has cometido la conducta descrita en el Código Penal vas a resultar castigado con X pena, pues en lugar de eso, cuando el Estado corrompe el derecho penal y lo convierte en un instrumento para castigar cualidades del sujeto, no lo que ha hecho, sino lo que el sujeto piensa, lo que el sujeto opina o incluso lo que el sujeto biológicamente es, que es lo que sucede con la ley de violencia de género, entonces estamos ante el derecho penal de autor. Yo, cuando todo el mundo decía que esto de la sedición no era demasiado importante y que era una maniobra de distracción para que no hablásemos de los presupuestos, a mí me lo dijo un compañero tertuliano en Herrera en COPE, yo insistía en que no era así, en que se iba a reformar el Código Penal e intentaba explicar la importancia jurídica de todo esto, porque esto supone una quiebra del Estado de Derecho, lo que hemos pasado de ser un Estado democrático y de derecho al estilo liberal occidental a ser una dicta blanda, ¿de acuerdo? Como digo yo. Y luego la segunda arista, que ya la has apuntado tú en la introducción y que es muy importante también, es la que tiene que ver con el Poder Judicial. Porque al fin y al cabo, lo que está haciendo el gobierno de progreso, el Partido Socialista con Podemos, junto con todos sus socios, ya no es solo garantizar la impunidad de aquellos que cometieron un delito, también es garantizar la impunidad de quienes cometan conductas similares en el futuro, porque al final la despenalización de la sedición lo que está haciendo es dejar el orden constitucional a manos de quienes lo quieren destruir, a manos de quienes lo quieren suprimir,
un referéndum de independencia como el que se celebró en Cataluña en 2017, ahora mismo, una vez se traslade al BOE esta derogación de la sedición, ya no será delito, se habrá desarmado penalmente al Estado. Hay mucha gente que dice, no, no, tenemos la rebelión, bueno, tenemos el 155, bueno, es que se va a llamar desórdenes públicos. No es cierto. Tanto la rebelión como los delitos contra el orden público requieren que la ejecución, requieren en la ejecución violencia o intimidación. Precisamente el Tribunal Supremo sentenció que lo sucedido en Cataluña en 2017 era sedición y no rebelión porque la entidad de lo sucedido no reunía las cualidades suficientes para ser considerado violencia, sino únicamente alzamiento tumultuario. Como digo, al derogar la sedición, es la única herramienta penal que teníamos para castigar esa conducta ha desaparecido. O hay violencia o ya no será delito. Bueno, es que está el 155. Falso. El 155, primero, no castiga penalmente a nadie, no puedes encerrar a nadie en la cárcel en virtud del 155, no crea antecedentes penales, sí que permite al Estado suspender la autonomía y asumir ciertas competencias, pero ojo, que hacen falta unas mayorías en el Senado que van a ser muy difíciles que se den. ¿De acuerdo? Y por último, si me permites, sí. También sé lo que se está haciendo es corregir, y que es muy grave, corregir al Poder Judicial. El Gobierno, mediante la reforma de la sedición, e igual que hizo con los indultos, se ha erigido en una especie de última instancia judicial para todas aquellas sentencias que considera que son injustas o contrarias a sus intereses de gobierno, simplemente dejarlas sin efecto. Y esto es muy grave porque si en algo, la democracia no es solo votar en las urnas, es también respetar el principio de legalidad, que significa que todos los ciudadanos, incluidos los poderes públicos, estamos sometidos al imperio de la ley. Para eso existe un contrapoder, existen contrapoderes. Uno de ellos es el Poder Judicial, para controlar precisamente que la actuación de nuestros representantes públicos es acorde a la ley. Cuando el gobierno desautoriza al Poder Judicial, ven reformando un delito para que deje de serlo y la conducta castigada por la sentencia ya no pueda ser castigada, bien a través de un indulto, lo que está haciendo es decir, me da igual lo que diga el Poder Judicial porque yo estoy por encima. Así que es para estar preocupados. Sí, y además ha salido Arnaldo Otegi y ha presumido de la oportunidad que se le abre a los independentistas para negociar con el gobierno, porque depende de ellos. Lo decimos nosotros, que es un gobierno rendido a Bildu y somos fachas. Y si lo dice Otegi, ¿le harán más caso? Es que me resulta increíble que después de todo lo que hemos visto estos últimos días y sobre todo la escenificación de ayer en el Congreso, hay alguien que todavía se trague el bulo, porque hay que tener muchas tragaderas, de que esto se hace para garantizar la convivencia en Cataluña o de que el gobierno no esté siendo, Sánchez esté encantado, que por cierto está encantado de ser chantajeado por sus socios para aprobarles unos presupuestos que le permitan llegar hasta las elecciones de 2023, eso sí, con las manos ya sin atar, porque una vez tiene aprobados los presupuestos, pues ahora ya veréis que vamos a empezar a ver a ese Sánchez centrado, moderado, que le vendió la moto a muchísima gente en 2019 y prometía que no iba a pactar con Bildu jamás, que no dormiría si gobernase con Podemos, que nada, que jamás iba a conceder un indulto o que no era sedición, que era rebelión y que él iba a garantizar que se cumpliese esa sentencia. Esto ya es solo para el consumo de los muy cafeteros. Si después de las palabras si después de las palabras de Rufián de ayer, que me parecen gravísimas, o sea, con todo el histerismo con el que han escenificado lo de la violencia política por lo que le dijo Carla Toscano a Irene Montero. Sí, vamos ahora a eso, sí. Viendo la reacción nula, ausente, como que no sucedió, ante las graves palabras de Rufián, diciendo ayer, le hemos quitado el juguete, hablando de la sedición, le hemos quitado el juguete a los jueces fascistas,
es decir, hablando del Tribunal Supremo, esto Mm. es de una gravedad tal que esto se diga en el lugar donde está representada la soberanía nacional y que, sin embargo, tengan la capacidad, que yo se la reconozco, de conseguir mover el foco de lo que es Sí. escandaloso De hecho, a tenemos lo que que a hablar ellos ahora les del término de interesa. moda, que es violencia política. Me resulta muy curioso. Mira, la mitad del arco parlamentario no puede hacer actos electorales en algunas comunidades de España, donde además coincide que gobiernan los socios de Sánchez. Se ha apedreado a mujeres, acosado a Begoña Villacís, a Cristina Cifuentes, a Ayuso de forma sistemática, atacado en Barcelona a unas chicas de la selección en un stand. Se persigue a niños porque sus padres quieren que se cumpla la ley del 25% del castellano en las aulas. Se echa a la Guardia Civil de Navarra, se normalizaron los scratches en su momento y por un comentario de una diputada de Vox de recordarle a Irene Montero, que está ahí por obra y gracia del señor Iglesias, ya piden las sales, violencia política, fascismo. O sea, es una sobreactuación, pero es que el tablero está tan inclinado que directamente está de canto. Y tú escribías en un artículo en Doyetti, hablabas de lo que has llamado la agitación hiperventilada. Eso es. A ver, hay que decir que en eso son unos maestros. Hay que reconocerles que saben como nadie dónde montar, cuándo montar el barullo y cómo desviar el foco de atención. Lo hicieron con lo que sucedió en el Colegio Mayor y ahora lo han hecho también en el Congreso a raíz de las palabras de Carlas Toscano, en un momento además muy delicado para la ministra de Igualdad porque estaba siendo criticada incluso desde el progresismo ante los nefastos e innegables efectos de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Lo primero, respecto a la violencia política, mira, dos cuestiones. Una, la primera, es que esto es un artefacto jurídico político importado del peronismo. Ellos no inventan nada. Igual que la violencia vicaria, igual que todo este lenguaje empalagoso del abrazo, de la cultura de los cuidados, esto también nos lo han traído del peronismo argentino. Es un palabra o una figura que se puso muy de moda en los años previos a los que Perón perdió el poder y todo su entorno, la prensa, el Partido Justicialista, todos hablaban de violencia política, ¿de acuerdo? Luego, en segundo lugar, parte de una banalización insoportable de lo que es la violencia. A mí no quiero pensar a alguien que haya tenido que sufrir lo que es una agresión en sus carnes, o sobre todo una mujer que sea víctima del maltrato, cuando escuche a Montero lloriqueando decir que ella sufre violencia porque la critican. Ya no solo las palabras de Carla Toscano, porque cuidado, si fuera solo eso, ella lo ha aprovechado muy bien, y solo hay que oír sus palabras en la SER, para exigir un acto de contrición a toda la izquierda que la estaba criticando ante lo que estaba sucediendo con la aplicación de la ley del solo sí es sí y esa huida hacia adelante, culpando a los jueces, llamando fascistas a los abogados que defienden a los violadores, a los que les advirtieron de que esto iba a pasar. Pues ella ha aprovechado para decir, ojo, mucho cuidado, que sí, bueno, que esto es el atraca final, pero que veníamos de unos días, horas en los que yo estaba siendo muy criticada por mucha gente por la ley del solo sí es sí. Y claro, mucho cuidado porque esto también era violencia política y esto Mm, también era fascismo. claro. Entonces ella ya aprovecha para decir, ojo, que ya no es solo que digan que soy una inepta, una inepta legislativa y política a la vista de los resultados de la ley, sino que no puedes criticar ni siquiera los resultados. No puedes Claro, criticar los resultados de la ley. yo te voy a decir un comentario más que una pregunta. A nosotros no nos importa tanto por qué esté ahí Irene Montero, más allá de otro caso más de nepotismo, como el hecho de que esté ahí alguien sectaria, fanatizada, Eh, analfabeta funcional y que tanto daño está haciendo a las mujeres, a la igualdad, al derecho, incluso a la convivencia. Cierro nota. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo he recibido muchas críticas por el artículo que publiqué ayer en The Objective que se llamaba eh, Machismo, Fascismo y Sedición. Y he recibido muchas críticas porque, aunque desarrollo precisamente toda
todo este histerismo de impostada dignidad, que además reniegan de una criatura que ellos mismos han creado, que es esto de la violencia política, porque no olvidemos que esto lo ha traído a España Podemos, y este intento de deshumanizar al adversario político es obra suya. Ahora lo que no pueden es renegar de la criatura o pedir que se aplique en función del carné del partido que tenga cada uno. Pero yo una de las cosas que decía es que me parecía que las palabras de Carlas Toscano, al margen de que uno pueda pensar que son ciertas o no son ciertas, me parecían torpes desde un punto de vista de la mera estrategia política y por lo que tú has dicho, porque de lo que se trataba, creo yo, era de constatar la incompetencia legislativa de estas señoras, más allá de sus relaciones de pareja, matrimonio con algún otro político. Porque una puede ser mujer de un vicepresidente o ser pareja de un político y ser perfectamente competente, pero es que no es el caso de Irene Montero. Claro. Que sí, que otra cosa es, eso sí, que por esas palabras que te pueden parecer más o menos acertadas, más o menos torpes desde el punto de vista de la estrategia política, en el momento concreto en el que se dijeron. Otra cosa es que aceptes esta, como hemos comentado, esta hiperventilación dramática, histérica, que es del todo punto fingida y que de lo que pretende es, por un lado, como he dicho, ya llamar a filas a toda la izquierda y decir, cuidadito, no me critiquéis, que el mero hecho de criticarme por ser pareja de Iglesias o por cuestionar la ley que ha emanado de igualdad es también violencia política, y sobre todo que no se nos olvide, para tapar la infamia que sucedió ayer con nocturnidad y alevosía de madrugada en el Congreso, que es la derogación de la sedición. Respecto a la chapuza de la ley de solo sí, hay dos teorías ahora mismo a este lado de la brecha. Por un lado, los que dicen que es inutilidad, es decir, la ley es una chapuza porque la hizo gente sectaria e inapropiada para esa empresa y por lo tanto que la rebaja de las penas a violadores o la puesta en libertad es consecuencia de esa negligencia intelectual. Y por otros que consideran que esto forma parte de un plan, o sea, que estaba en su agenda la puesta en libertad de violadores. Existen esas dos vertientes ahora mismo. Mira, yo no me atrevo a pronunciarme. Entiendo tanto a los que dicen que es una cuestión de mera incompetencia, porque hay mucha incompetencia, solo hay que ver los términos en los que está redactada la ley. Más allá del tema de las penas, es un auténtico despropósito jurídico. La técnica jurídica brilla por su ausencia, pero también entiendo a los que dicen que tiene que responder a algún plan, porque no olvidemos que esta ley no solo parte del Ministerio de Igualdad, sino también de Justicia. Y a mí me resulta muy difícil de creer que los técnicos y funcionarios y miembros de la Comisión de Codificación que parieron esta ley, que participaron de la redacción, no supiesen algo tan básico, que sabemos cualquiera que hemos estudiado Derecho, basta con, seguramente cualquier persona que haya pasado del primer curso tiene clarísimo que si rebajas las penas mínimas para un delito en virtud del principio de retroacción de la pena más favorable que consagra el artículo 2.2 del Código Penal, las personas, ahí va a haber personas ya condenadas en firme por esos mismos delitos que se van a beneficiar de una rebaja de la condena. Ni que decir tiene que hay conductas que eran delito antes de la aprobación de la ley y que ya han dejado de serlo. Si lo que era delito antes ya no lo es, como te puedes imaginar, el que fue condenado va a salir a la calle, que es lo que está pasando en algunos de los casos que estamos viendo. Es que eso no tiene vuelta de hoja. Además, estoy hablando de un tipo penal que se regulaba en el artículo 183 de la anterior regulación, me perdonáis la reiteración, que condenaba como abuso el cometido por una persona aprovechándose de una situación de confianza, de autoridad, cuando la víctima era menor de 18 y mayor de 16.
ese tipo de conductas, que además ha salido un caso a la prensa, el profesor, pues que a cambio de dinero les pedía que se dejasen tocar, ver películas pornográficas, lamerles los pies, cosas así muy sórdidas. Ese señor ha sido puesto en libertad porque lo que era delito ya no lo es. Y es que, mira, si piensas que esta ley partió de una mentira, todo lo que está sucediendo se construyó sobre una mentira, sobre una falacia, todo lo que está sucediendo encuentra explicación. Recordemos que esta ley parte de una polémica artificiosa en torno al caso de la manada. Ese caso, que cualquiera que hubiera que estuviera pendiente parecía que los hubieran absuelto a estos señores, nada más lejos de la realidad. Estos señores fueron condenados por la Audiencia Provincial de Navarra, en primera instancia, para que la gente me entienda, fueron condenados por un delito de abuso a la pena de 9 años. Pero se montó una campaña de no es no, hermana, yo sí te creo, solo Claro, si es. un Como si hubieran inciso, sido absueltos. un inciso, Lupe, un inciso. Desde un punto de vista jurídico, legal, tiene que ser frustrante cómo se sobredimensionan unos casos y se silencian otros según un interés mediático y político. Porque en el caso este concreto de la manada de Pamplona, que salían a pegar berridos a las calles y enfrente de los juzgados, sin haber salido la sentencia, porque en las primeras manifestaciones ni siquiera estaba publicada. O sea, y poner a un juez en la diana y luego, con otros casos de violaciones grupales, pasan desapercibidos o son convenientemente silenciados porque no interesan al relato. Efectivamente, efectivamente. Fíjate si es así, que es que el caso de la manada lo utilizaron, como digo, para reformar el Código Penal, diciendo que el convenio de Estambul obligaba a hacer desaparecer la distinción entre abuso y agresión, porque todo tenía que ser violación, ya ni siquiera agresión, violación. El convenio de Estambul en ningún sitio dice eso. Y para que veas qué puedes esperar de una ley que parte de esta falsedad, la exposición de motivos de la ley del sí es sí dice que en cumplimiento de lo que dispone el convenio de Estambul, no citan el artículo porque no lo pueden citar porque no existe, se unifican los delitos de abuso y agresión para convertirlos todo en agresión. Esta distinción que existía en nuestro derecho era necesaria y es el mayor problema que vamos a tener una vez ya se acabe la rebaja de las penas a los violadores condenados. El mayor problema que vamos a tener precisamente es que con esta desaparición y esta unificación de los dos tipos en uno, se ha creado un margen de discrecionalidad tan amplio para que los jueces interpreten si un mismo hecho puede ser constitutivo de pena o merece pena de prisión o pena de multa, que nos vamos a encontrar que para un señor, un juez de Asturias, que es de donde eres tú, asturiano, el hecho de que un señor le toque el culo a una mujer en el metro lo va a castigar con pena de multa y un juez de Barcelona va a considerar que merece pena de prisión pues un piropo malsonante. Porque precisamente el margen de interpretación es tan amplio y la ley está tan mal redactada que va a dar lugar a un montón de situaciones un poco surrealistas. Dicen de la oposición que van a reformar esta ley. Yo quiero explicar a todos los que nos vean y escuchen que, por desgracia, aunque se reforme la ley, esta rebaja de las condenas es ya irreversible, porque Claro. una vez se apruebe una ley que condena penas más No como graves, más decía Pachi importantes, López, de bueno, pues que vuelvan a qué entrar. O sea, si barbaridad. salen de la cárcel y luego que los vuelvan a meter y a juzgar Qué por el... barbaridad. Pero es que esto es lo que tú hablabas de la desinformación con todos los temas judiciales. Mira, yo escribí un libro hace años donde advertía de todo esto, lo escribí en 2019 y ya advertía con el anteproyecto de la ley del solo sí y delante, Populismo advertía que punitivo se llama el libro. sí, sí, pues advertía de que se iba a producir una rebaja de las penas y que muchas de las conductas que eran delito con la anterior ley iban a dejar de serlo. Y mira, ha pasado para que luego digan que no se podía saber. Pues yo en ese libro, cuando describía el populismo, decía, bueno, es verdad que con la crisis de 2008 nos centramos mucho en el aspecto económico, que la falta de conocimientos financieros, pero lo que está revelando la actuación, ya no solo de Podemos, sino de todo el PSOE de Pedro Sánchez, es que la gente tiene una manca de conocimientos jurídicos sobre temas básicos muy importante. Ya no solo la gente, es que también los legisladores. Es que escuchar a Pachi López
daba pavor. Y también en los periodistas. Ayer una señora escribía en El País que el pensamiento sobre actos violentos, es decir, el pensamiento violento, la violencia de pensamiento, es violencia política, es violencia física, lo equiparaba a la violencia física, es decir, ya nos van a decir hasta lo que tenemos que pensar, ya no su exteriorización, sino nuestro fuero interno, qué es lo que tenemos que pensar. Es aterrador y lo peor es que lo La escriben policía, pensándose que están haciendo un manifiesto antifascista. la policía Cuando... del pensamiento orwelliana. Si es que a Sí, Orwell se le cita sí. mucho, pero es que realmente está a la orden del día. Pero, por ejemplo, en esto del lenguaje, la idea esa simplista y yo creo que infantil y reduccionista de nos matan por ser mujeres, dejando de lado la criminología, la ciencia policial, los múltiples factores, los asesinatos de madres a hijos, de mujeres a mujeres, los parricidios, en fin. Es el triunfo del eslogan, de la simpleza y de la mediocridad, y que embauca, por desgracia, a una parte de la sociedad que se lo cree. Es que no es solo un eslogan, ojalá fuera solo un eslogan, el problema es que es ley. Es que Sí, se tenemos hace una ley política. que es totalmente científica. Hubo una sentencia en 2018, a finales de 2018, del Tribunal Supremo, que el ponente es un ex senador del Partido Popular, por cierto, que había un debate entre los jueces sobre si, oye, para que se consumase el delito de violencia de género se tenía que acreditar la existencia de un componente subjetivo, es decir, que efectivamente se demostrase que el señor la había maltratado a su pareja o expareja, pues eso, con un ánimo de sometimiento, de humillación. Pues no, lo que vino a decir esta sentencia es que cualquier agresión a una mujer, da igual los motivos, se considera violencia de género, violencia machista, porque el mero hecho de ser mujer transforma la violencia en una cuestión de género. Lo cierto y verdad es que la violencia es multicausal. Y esto es una cuestión que tienen clarísimo no solo juristas, sino también criminólogos. Hacemos flaco favor a las mujeres maltratadas cuando equiparamos cualquier comportamiento violento contra una mujer con la violencia machista. Cuando, por ejemplo, se habla de violencia de género ante el ataque o el homicidio de un señor enfermo de Alzheimer, por ejemplo. Decir que eso es violencia de género relegando, relegando la enfermedad que ha llevado a ese comportamiento, como digo, es a científico. Es igual que lo que sucede con la violencia vicaria. En qué momento eh, se pone el foco en la violencia contra los niños, no en el interés superior del menor, en su asistencia y protección, sino que en el sexo del progenitor, autor del acto violento. Es Claro, una aberración de tal ¿en qué magnitud, momento se da más importancia a un asesinato según te mate papá o te mate mamá? es una aberración de proporciones colosales y por desgracia es un marco mental que ya está muy enquistado y del que nos va a costar salir. Es que fíjate, la violencia vicaria no existe, o sea, jurídicamente no ha existido nunca. Es otro artefacto jurídico político importado de Argentina, otra vez. Lo trajo aquí una señora de Argentina justo junto con un señor que va escribiendo artículos sobre ciencia forense que únicamente dice auténticas barbaridades. Pues bien, es impactante observar como algo que la inmensa mayoría de psicólogos forenses te reconocen que es una atrocidad y que es increíble que no puedan diagnosticar el síndrome de alienación parental, pero que sí exista la violencia vicaria, mientras que la que ejercen las madres respecto de los hijos es violencia doméstica pura y dura, es increíble ver cómo sucede esto, es decir, que muere una niña a manos de su madre, asistir al silencio atronador de las mismas instituciones que tardaron apenas 10 minutos en condenar la muerte de niñas a manos de su padre, o incluso que ponen tweets en nada que una mujer muere sin ni siquiera saber todavía las causas, hablando de
que se confirma un posible asesinato por violencia de un posible crimen de violencia de género, cuando no se ha podido, nada se puede confirmar posiblemente o Sí, luego la confirma. mujer muere, se ve en la autopsia que murió de muerte natural, pero al marido ya le pusieron la etiqueta de asesino. Eso es. Y se la encaloman en Twitter. Y lo que a mí me dejó patidifusa, por decirlo de alguna manera, anodadada, fue la reacción del líder del principal partido de la oposición, de Feijóo, diciendo algo así como que, bueno, que la violencia vicaria era algo muy serio y que no había que hacer política con ella y que todos los partidos tenían que remar para que fuera una cosa de todos. Es decir, me pareció increíble que en lugar de tener palabras de afecto y consuelo para ese padre, el único tuit que puso, la única declaración, fuera para pedir por favor que no se atacase a la violencia vicaria, que era una cosa muy seria. Entonces, por eso digo que esos marcos, esto pasa como la ley de violencia de género. Son marcos mentales que se enquistan, de los que cuesta mucho salir y que crean un estado de cosas que da igual quien esté al frente del gobierno, nada va a cambiar, nada va a cambiar. Y yo creo que va siendo hora, yo digo que uno de los grandes problemas que tenemos en estos tiempos en los que formalmente la libertad de expresión está garantizada, uno de los grandes problemas que tenemos es la autocensura. Tenemos miedo a decir lo que pensamos por temor a los linchamientos en redes sociales, a que un día coja y te señale Chenique y comparta un tuit, a que un día aparezcas en un programa de televisión o que te hagan algo como le hicieron a los chavales del Colegio Mayor de Madrid. Sí, una cacería mediática. Yo creo que tenemos que superar eso. Hombre, aquí Y estamos. La, además, la prueba de que no tenemos miedo es que estamos aquí ahora hablando. estamos aquí, pero no somos, no muchos Ya. no muchos se atreven, créeme. Yo hablo con mucha gente que me dice, oye, es admirable lo que haces porque Sí, además lo intentas dicen, explicar de forma razonada, sin ten cuidado, te exabrupto, dicen, ten cuidado. ten cuidado, pero luego los ves en sus manifestaciones públicas y pues se suman, pues eso, a la opinión imperante. Yo siempre digo que tenemos que hablar eso, no hace falta recurrir a la hiperventilación, no hace falta recurrir al exabrupto, pero tenemos que ser honestos y sinceros e intentar explicarle a la gente por qué todo esto es grave y es importante. La gente no es tonta. Tenemos también ese concepto de que, bueno, es que la gente es idiota y compra cualquier cosa. El problema es que muchos hemos renunciado, durante muchos años se ha renunciado a explicarle a la gente. Y tú a la gente, si frente al eslogan tú no tienes una explicación medianamente comprensible, se van a quedar con el eslogan. Sí que es verdad que ha habido abogados, economistas haciendo un trabajo, intentando, pero digamos que siempre nos hemos movido mucho en nuestros círculos, ¿de acuerdo? Es decir, hemos hablado para nosotros mismos. Y yo creo que va siendo hora de ya empezar a intentar explicarle a la gente por qué que se derogue la sedición es muy importante sin tener que hacer un tratado de derecho penal y de Sí. derecho procesal o de Ujú. derecho constitucional, e igual con la violencia de género, igual con tantísimas otras cosas. Sí, hacer pedagogía también para la sociedad civil. Pues Guadalupe Sánchez, abogada y colaboradora en medios de comunicación, muchas gracias por esta charla para el Club de los Viernes. Te A mando un vosotros, abrazo. igualmente.